Buenos días a todos los participantes del octavo Simposio Internacional de Formación de Educadores. Mi nombre es Óscar Hernando García, soy estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Cundinamarca. Les voy a presentar el trabajo titulado Regulación de las escuelas de bajo costo, retos y desafíos en la calidad educativa y la equidad social. Como pregunta central del trabajo tenemos cuáles son los principales retos y desafíos que debe superar la regulación de las políticas públicas para las escuelas de bajo costo en Colombia. Pero de la justificación tenemos que el sistema regulatorio colombiano actual no tiene unos estándares de calidad para las escuelas de bajo costo que están atendiendo a las poblaciones más vulnerables. Esto está poniendo en riesgo la calidad de la educación que se les brinda a estos estudiantes y que incluso esta situación termina ahondando un poco las desigualdades sociales de estas comunidades educativas. Como objetivo general del trabajo se planteó identificar los retos y desafíos en la regulación de las políticas públicas para las escuelas de bajo costo en Colombia y dos objetivos específicos. El primero de ellos, analizar las limitaciones del marco regulatorio vigente para la clasificación y supervisión de estas instituciones. Y el segundo, examinar las problemáticas de calidad educativa y formación docente asociada a su operación. Como antecedentes para este trabajo se tienen en cuenta principalmente tres investigaciones. La primera de ellas es la de Rivastava en el 2013, la cual clasifica las escuelas de bajo costo como una respuesta del mercado a las deficiencias en el sistema educativo público. El segundo es el de Macay en el 2018, quien evidencia la precaria formación del personal docente que labora en estas instituciones. Y el tercero es el de Speedwooling en el 2018, que también aborda las diferencias en el rendimiento académico vinculado a la tipología de la escuela. Estos trabajos se han desarrollado principalmente en India y en África subsahariana. Cuando buscamos trabajos relacionados con las escuelas de bajo costo en América Latina y en Colombia, es muy poca la información que se encuentra. De pronto algunos trabajos que se han adelantado en Perú sobre este tema, pero la cantidad de investigaciones que existen en este momento sobre el tema de las escuelas de bajo costo es muy poco. Dentro de los referentes que tenemos para el trabajo principalmente está Aldes Rivastava, quien señala que las escuelas de bajo costo surgen como una respuesta a las fallas del sistema público en educación y que se caracterizan por su adaptabilidad a entornos urbanos pobres y su dependencia de la demanda local para sostenerse financieramente. Igualmente, encontramos que en Colombia la regulación educativa, la cual está dada por medio de la Ley 115 de 1994 en su artículo 202, clasifica las instituciones privadas en tres tipos. El primero de ellos es el de la libertad regulada, el segundo libertad vigilada y el tercero es el régimen controlado. El diseño metodológico del trabajo se presenta desde un enfoque cualitativo, realizando una revisión documental en dos plataformas principalmente, en Scopus y en Web of Science, utilizando una técnica de análisis de contenido y una triangulación teórica en tres fases. La primera de ellas es la identificación de las normas vigentes en Colombia. La segunda, un contraste de las normas con las realidades que tenemos en la educación. Y el tercero es la identificación de los problemas claves que surgen a partir de las escuelas de bajo costo. Dentro de los resultados y el análisis de los mismos encontramos principalmente tres. El primero de ellos es la falta de clasificación específica, aunque el Ministerio de Educación, en la Ley General de Educación, clasifica las instituciones privadas en tres regímenes. Estos regímenes están dados para que sea por medio de una autoevaluación que genera la misma institución educativa, presenten en qué características están ofertando la educación a las comunidades en las cuales están inmersas. Esto buscando que una renovación o sacar un registro para su funcionamiento y que se les sean autorizados los costos de matrícula y de pensión para el año siguiente.
pero no están clasificados según el valor de las matrículas o de pensión, que cuando hablamos de escuelas de bajo costo es porque estamos hablando de que tienen un costo inferior a lo que debería de pagarse normalmente por un servicio educativo. El segundo de ellos está la supervisión territorial insuficiente, que es uno de los problemas más evidentes. Muchas de estas instituciones educativas funcionan en entidades territoriales certificadas, las cuales no cuentan con el personal suficiente para, por ejemplo, realizar constantemente un acompañamiento in situ a este tipo de instituciones educativas y verificar pues, que estén prestando un servicio educativo de calidad. Y el tercero de ellos son la problemática en la calidad de la docencia, como lo mencionaba uno de nuestros referentes. Estas personas que trabajan en las instituciones educativas generalmente no son licenciados o se contratan a personas que están cursando sus carreras en licenciatura, pero que no las han terminado para que las instituciones educativas puedan ahorrar en recursos, porque ellas recordemos que dependen del pago de las pensiones y de las matrículas de las familias de los estudiantes. Esto está llevando a que tengamos currículos descontextualizados y enfocados principalmente en las pruebas externas, buscando que unos buenos resultados para ofertar de ahí una educación basada supuestamente en calidad según las pruebas externas que se realizan. Dentro de los aportes que tiene la investigación al campo educativo, el primero de ellos es evidenciar que tenemos unas limitaciones en el país para poder controlar y regular las instituciones de educación privada, principalmente las de bajo costo, aquellas instituciones que tienen valores en sus pensiones y en sus matrículas muy bajos. Y estas instituciones pues principalmente atienden a poblaciones muy vulnerables. Entonces es muy importante poder identificarlas y poder regularlas para que la educación que están recibiendo estas poblaciones sea una educación digna y de calidad. Como segundo aporte, es necesario la categorización específica que incluya dimensiones socioeconómicas, por ejemplo, saber cuánto está destinando una familia promedio en Colombia a la educación de sus hijos y si ese porcentaje es mínimo, es medio o es alto, y eso nos permitiría saber verdaderamente pues cuáles son las escuelas de bajo costo y cuáles no lo son. Y tercero, se necesita con urgencia fortalecer la capacidad de supervisión estatal de de los municipios o de las ciudades para poder realizar un acompañamiento pedagógico y un acompañamiento constante a estas instituciones, ya que atienden a unas poblaciones que son vulnerables, a unas poblaciones que necesitan también una educación de calidad y poder acompañarlas en este proceso pues es muy importante. Lastimosamente esto no se está dando, se está limitando simplemente a unas resoluciones que permiten su funcionamiento y que les permiten unos cobros anuales de su pensión y su matrícula, pero no hay una capacitación al personal docente o una capacitación en pedagogía para estas personas que trabajan allí que les permita ofertar una educación de calidad a las poblaciones más vulnerables. Finalmente, dentro de las conclusiones tenemos tres aspectos importantes. El primero de ellos es que es necesario ajustar el marco regulatorio en el país que permita una supervisión constante del funcionamiento y de la calidad educativa que brindan estas instituciones educativas. El segundo de ellos es que las entidades territoriales tengan las herramientas necesarias para ejercer esa supervisión en las escuelas de bajo costo que están atendiendo a poblaciones vulnerables sin llegar necesariamente a sus herramientas. Recordemos que estas escuelas están atendiendo poblaciones donde la educación pública no ha logrado tener una cobertura del 100%. Y finalmente es importantísimo que estas escuelas contraten un personal docente idóneo que les permita mejorar en la oferta de la calidad educativa y romper un poco ese ciclo de desigualdad. Finalmente tenemos las referencias utilizadas para este trabajo.
Muchas gracias a todos los asistentes.